Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos a un programa sumamente especial. Y vean cómo no es especial. ¿A quién tenemos aquí en pantalla? Tenemos al licenciado Ramón González. Ramón, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo Buenas está? tardes, a sus órdenes, todo muy bien hasta ahorita, gracias a Dios. Gracias, licenciado Ramón, bienvenido. Y vean, aquí tenemos a un lado de Ramón, ¿a quién creen que tenemos? Véanlo. Al padre Agustín Montes. ¿Cómo está, padre? A sus órdenes, menos a su disposición. Gracias, padre Agustín. Pues El padre Montes, que tiene recién casado, recién nacido, dije casado, ¿verdad? Sí, recién Que casado. tiene en tortillas piensa. Es un buen paréntesis. Pues a sus órdenes para lo que pueda servirle. A ver, en esos 105 años, algo me acuerdo para contarles. muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que sí se acuerda de mucho. Va a tener mucho que contarnos, ¿eh? De toda una vida de experiencia, una vida dedicada al Señor, cosa que pues, nos sentimos muy agradecidos con Dios, el que esté usted con nosotros después de tanto año de vida también que le ha dado. Digo tanto, a lo mejor a usted se le hacen poquitos, 105, ¿cómo ve? Bueno, pues que se me hacen poquitos porque pues, nuestro Señor ha pedido más y creemos que seguirá pidiendo más. Así que lo que me ha concedido de vida pues es poquito. Sin embargo, a sus órdenes, a lo que pueda contarles lo que me acuerde. Pues gracias, padre Agustín. Mándele saludos a todo Chiapas que lo van a ver, acuérdese. ¿A quién más? Los de San Ignacio, los de Santa María Transpontina, los de Tlacuitapa, los de Chiapas. Los de Tepa, ¿no? ¿Eh? A los de Tepa. Bueno, pues, bueno, los saludaremos, bueno. Está bien, está bien. Bueno, para comentarles un poquito, agradecer a Telecable Tepa que nos prestó el canal nuevamente para esta entrevista, Ramón. Gracias. Gracias al ingeniero Alfonso, muchas gracias. A todas las páginas que estamos cruzando, Inmaculada Concepción, Alteños de Fe, Misión Católica Radio y Radio Evangelio estamos transmitiendo desde aquí de Los Saucillos, ¿o cómo se llama? El Saucillo. Los Sauces de Arriba. Estamos transmitiendo en vivo y a todo color. Les mandamos un saludo a todos ustedes. Mándenos un mensajito, por favor, porque tenemos un tema muy importante, Ramón, que hablar un poquito el día de hoy acerca de la guerra cristera, ¿verdad? Estamos por celebrar 100 años. 100 años. ¿Verdad? Ahorita entramos ya en materia, Ramón. Vamos a hablando un poquito con el padre Agustín y nos vamos de lleno a la guerra cristera, mientras llega también nuestro compañero José Uriel, ¿verdad? Bien, padre Agustín, tenemos unos momentitos con usted. ¿Se acuerda del licenciado Ramón? Pues un poquito. No, muy. ¿Dónde lo conoció? En San Ignacio. Está bien. Sí, Ramón, ¿te conoció allá? Sí. No sé, estuve dando clases por allá, no sé si desde entonces me conozca. ¿Estuviste dando clases en el colegio de San Ignacio? ¿En el colegio? El colegio de las madres, pero no sé si en ese tiempo, yo no recuerdo la verdad. Permítame, si quieres. Aquí se nos está cruzando una llamadita, perdón. Ahora sí. Ramón, platícanos un poquito también tú de dónde conociste al padre Agustín. ¿Cuánto hace que lo conociste? Platícanos. Bueno, la fecha exacta no la recuerdo, pero básicamente mis recuerdos del padre es aquí en Tepatitlán, ¿no? Sí. Aquí en Tepatitlán, pues ya hace bastantes años que no. Tú eres de aquí, de Tepatitlán. Soy bueno, nací en Capilla de Guadalupe, pero desde muy chico he vivido aquí en Tepatitlán, entonces pues siempre me considero,
capilla también es parte del municipio, ¿eh? ¿Ah? A ver, y por aquí me gustaría que nos platicaras un poquito, porque el padre Agustín, déjeme siento un poquito. ¿Estuvo usted en el templo del Espíritu Santo? ¿Se acuerda cuánto hace? ¿Sí se acuerda en la fecha? Bueno, ahí cumplí, en el Espíritu Santo, cumplí 60 años, me parece, de sacerdocio. ¿Cumplió 60 años de sacerdote cuando estaba en el Espíritu Santo? ¿Y ahora cuánto tiene de sacerdote? 68. Pues hace 8 años. Ah, Hace 8 años. Creo que sí, don Javier. Dice que hace 8 años que estaba en el Espíritu Santo. Yo recuerdo que hace más, ¿no? Porque él estuvo, Ramón, el padre Agustín estuvo en Pochote, ¿tú te acuerdas? ¿Sí conoces el Pochote? Sí, sí conozco el Pochote. Estuvo hace como 30 años. Ajá. Después del Pochote se vino al Espíritu Santo y después se vino al santuario del Señor. Ajá. Pero dice que hace 8 años. yo en ese zapote guardo muy tristes y alegres recuerdos, porque allí fue donde me picó la víbora. ¿En Pochote? A ver, platícanos de ese piquete. Ay, pues, que yo celebraba en esa capillita. En una ocasión, el caminito empedrado estaba ocupado por un tractor. Tuve que atravesar un matorral. Y al atravesar el matorral me picó una víbora. No, luego me regresé a la parroquia. El padre Rivera, en paz descanse, el señor cura Rivera, Sí. me llevó luego a la Cruz Roja. En la Cruz Roja, afortunadamente, andaba por allí un doctor amigo. Ajá. Me preguntó luego, porque ya me veía muy mal. Y en realidad ya casi mi voz no se percibía. Pero pues a veces por señas. El doctor me preguntó, ¿qué le pasó? Me picó una víbora. ¿Cómo? ¿Cobra? No, gratis. Está Piquete gratis, ¿eh? Está bien, dice. Bueno, este es un chascarrillo de los que el padre Agustín siempre se ha aventado y pues gracias, padre Agustín. Ahora sí, Ramón, me gustaría que vamos a empezar ahora sí con el tema de la guerra cristera, con el chistecito que se aventó el padre Agustín. Después de se va a aventar el otro y con este empezamos, ¿te parece? A ver, padre Agustín, ¿quién inició la guerra cristera? Platíquenos. Cállese, porque de eso no podemos hablar, porque nos meten al bote. Cállese. ¿Sí le entendieron al chistecito? ¿Sí le entendieron? O sea, el chistecito es, ¿quién inició la guerra cristera? Cállese, cállese. Damos la bienvenida al ingeniero José Uriel Barba. Bienvenido, gracias. Pues aquí ya los tenemos a los 3 que habían mencionado, ¿verdad? Y pues ahora sí, iniciamos el tema. Estamos, ahora sí, por iniciar, lo estamos esperando. Queremos que nos orienten ustedes, porque el padre Agustín se acuerda un poco, porque él, cuando inició todo esto, él estaba pequeñito, pero que se acuerde un poquito, que nos platique y luego ya iniciamos con ustedes. ¿Le parece? Les cedo micrófonos. Bien, bien. Ahora sí. Muy pequeñito, pero no como dice la seña. No tan pequeñito. Ya tenía 6 años. Ya andaba corriendo, ¿verdad? Sí.
Muy bien. ¿Y dónde andaba corriendo usted? ¿Dónde estaba de chiquillo cuando terminó la cristiada? ¿Dónde nació usted? A ver. No. Bueno, pues me hiciste tantas preguntas que se aglomeran en mi mente. Pero empiezo por decirte que vivía en Tecalitlán, Jalisco. Viví allí y era muy chiquito, pero también no tan chiquito como me señaló Jorge. Estaba, tenía 6 años. Era, fue la guerra empezó precisamente cuando yo tenía 6 años. Ajá. Cuando yo tenía 6 años, no me acuerdo bien, pero algo me acuerdo porque eh, un amiguito mío, Samuel Panduro, ya me invitó al jardín. Vamos al jardín, hay unos ahorcados. ¿Cómo así? Sí, pues ya fuimos. Entonces en el jardín de Pepa había un laurel de la India, muy frondoso. Y allí efectivamente había unos ahorcados, como con la lengua de fuera. Pues yo sentí asombro, coraje, miedo, de todo, ganas de venganza, al ver aquellos con la lengua de fuera, aquellos ahorcados. Yo tenía, repito, 6 años, y, y luego Ahí está. yo tenía, yo tenía 6 años, y pues me acuerdo que de esos ahorcados. Eso fue en Tecalitlán, dice, ¿verdad? Ahí es donde estaban los ahorcados esos. ¿Eran cristeros esos que ahorcaron ahí? Cristeros, cristeros. A propósito, uno preguntó por ahí que, que lleno de venganza, como yo, preguntó, bueno, ¿y quién inició esa guerra? Me dijeron, cállese, aquí no puede uno preguntar esas cosas, Sí. porque lo meten al bote. Con eso va a entender, pues, Sí, muy bien. Plutarco. Eso es. Y oiga, ya fue usted creciendo ahí. ¿Qué le platicaban los cristeros? A ver, ¿dónde andaban? ¿Sabe? ¿Le platicaron de algún combate? ¿Algo por ahí en su tierra? Me platicaban mucho. Y me platicaban sus aventuras que se aventaban, pues de algunos alimentos. Había veces que estaban preparando alguna cosita para comer. Les decían, ahí viene el enemigo, pronto se levantaban su tiendita y agarraban su galleta y a caminar. Su galleta era su mujercita. Ajá. Así le decían. Sí. Oiga, padre, pues qué gusto tenerlo aquí. La verdad es de las pocos testimonios que hoy quedan. 104 años tiene, ¿da? 104. ¿Alguno de sus familiares, tíos, y demás, sabe si se fueron a la cristiada? No. No sé qué haya habido, pero sí, todos sufrimos los efectos de la cristiada porque en ese año
no, los campesinos no sembraron, no podían vivir en el campo por un motivo por sus hijas, porque hasta sus hijas arriesgaban a sus hijas llevándoselas de galletas. Por eso sufrimos mucho el hambre. No podían sembrar los campesinos. Tuvieron que refugiarse en los pueblos. Sí. Pues yo tenía 6 años, entonces me invitó un amiguito mío, Samuel Panduro, me invitó a ir al jardín para ver los ahorcados. Efectivamente, había muchos ahorcados pues, con la lengua de fuera. Sí. Claro, a mí me dio miedo, me dio coraje, ganas de venganza. Eso por lo que respecta a mí, pero otros también le dieron ganas de vengarse. Preguntaban, parece que ya les dije quién inició la guerra. Sí, ya nos comentó. Porque también sentían ganas de vengarse. Sí. Hizo pacto el gobierno, muy astuto, muy traidor, hizo pacto con los guerrilleros que ya iban a cesar, ya iba a haber paz. Y cuando aprovechaban, cuando los cristeros les creían, pues ya se iban a su casa, ¿verdad? Sí. Tranquilos, pues aprovechaban los del gobierno para aventárselos, a matarlos. Para matarlos. Eso es ya cuando fueron los arreglos, ¿verdad? Sí. Usted, más o menos, ¿a qué edad tenía ya cuando decidió irse al seminario o qué? A ver, ¿todavía estaba el ambiente medio difícil o cómo le hizo para estudiar? Todavía ya en el 40 y tantos. Yo ya tenía 24 años y todavía estaba el ambiente medio calientito. No podía estudiar uno en un plantel. Estudiábamos en las casas particulares. Para el señor Salazar, que era entonces rector del seminario, me admitió como estudiante, como me llamó, estudiante foráneo. En las casas. En las casas. Ajá. Yo hacía todo en la casa, dormía, comía, descansaba, pero las clases las recibía de los maestros del seminario en casas particulares. O sea, como quien dice, a escondidas, ¿verdad? No podían hacerlo público. No, y ya, yo ya tenía 24 años. Ajá. La revolución empezó en el 21. El 21. Sí, por ahí en el 21. Cuando el apogeo, 26 y 27, yo tenía 6 o 7 años. Sí, ya. Cuando entré al seminario tuve 24 años y todavía estaba en el ambiente. Todavía estaba el ambiente. ¿Dónde estaba en el seminario? ¿Dónde terminó usted de estudiar, pues? Estaba en Guadalajara con el señor Salazar. El señor Salazar, muy bien. Tenía yo 24 años de edad. Entonces, después, como alumno externo. Externo. Ajá. Todo lo hacía en casa. Tenía una bicicleta.
tomaba los alimentos, dormía, todo en casa. Lo único que tenía que asistir a clases a las casas particulares. Muy bien. Cuando inicié yendo a San Felipe y Nicolás Romero. Ahí inicié, ahí recibí las clases. Luego, me decían que usted estuvo también ahí en Guadalajara, en Santa Tere, ¿no? Donde era sacerdote el hermano del padre Toribio. A ver, ¿qué nos decía de eso? Pues, que tenía pues mucho carisma también, sacerdote, muy bueno. Era párroco, mi párroco en ese tiempo, que la parroquia de la Santa Teresita pertenecía como vicaría a la Capilla de Guadalupe de Jesús. Capilla de Jesús, muy bien. A la Capilla de Jesús. Y entonces yo tenía como párroco a Román. Romo. Sí, de acuerdo. Por cierto que le gustaba mucho confesar. Y él, cuando se sentaba a confesar, se sentaba hasta que acabara. Muy bien. No se iba a celebrar, aunque se llegara la hora. Muchos preguntaban, porque ya llegaba tarde al altar, muchos preguntaban, oiga, ¿a qué hora va a ser la misa de 12? Pues no sabía lo que si iba a tardar el padre todavía. Por eso preguntaba a la misa de 12. Muy bien. ¿Usted conoció también a la hermana del padre Toribio Romo? ¿O no? A Kika. Kika. Ya, una viejita ya que atendía a los seminaristas. Muy bien. Le preguntaba al padre Marte, le preguntaba qué se veía en el cerrito. Se veía el cielo, muy bien. Pues muy bien. Muy bien, pues fueron tiempos muy difíciles, ¿verdad? Para los católicos en general, pero todavía para los sacerdotes también, ¿verdad? Todavía eran muy perseguidos, ¿eh? en ese tiempo. Muy perseguidos. Pero, pues, pues, ¿qué podemos decir? Pues mire, de eso ya hace 100 años. 100 años ya no hay gente que nos esté contando esas vivencias, eso que a usted le tocó vivir de niño, de joven, ¿verdad? Entonces, pues es digno de recordar. Después de 100 años, estamos por precisamente iniciar los 100 años, en 1926, y hoy estamos en el 2026. 100 años hace de esto, ¿verdad? Y los católicos, pues tenemos que conocer bien lo que pasó en nuestro país, en nuestro México, en ese tiempo de persecución, que, bueno, pues usted más que nadie sabe que de esa persecución tenemos muchos santos y muchos beatos también, ¿verdad? De alguno de ellos que usted nos quiera platicar, algún santo, algún beato, a ver. El santo Santana que vendió a México. Lo tengo, pero aquí Casi. son ganas de que viviera que vendió a México como vender un ranchito.
Sí. con todo y gallinas y puercos, y, Ajá. como si fuera. Ay, ay. Yo guardo rencor para con él. Ah, sí. Bueno, bueno. Eh, Y de los cristeros, de los santos cristeros, ah, ¿sabe alguno de ellos que nos quiera comentar? pues, eh, todos muy entregados a la causa. Ya les conté que no podían preguntar que quién inició. Sí, sí, sí. Cállese, está involucrado ahí Obregón. Obregón también, sí, Sí, así es. pues fueron tiempos difíciles. Sí, claro. Yo tenía 6 años, me tocó ver ahorcados en el jardín de Tecalitlán. Sí. Tecalitlán no es santo. No. No. De Tecalitlán dicen que son los sones o que eso es de ahí. El mariachi. Son los dones para componer el verso. Pero, Sí. Así es. A ver, no se me vaya. Está bien. Puedes conectar para... Ándele, así ya está mejor, ¿no? puedes conectar con Bluetooth para poder... Tomando fotos. Podemos cambiar ya ahora sí al diálogo de ustedes. Muy bien, la verdad que te dice. Puedes concluir con él, si ya no traigo para ustedes. Muy bien, bueno, pues vamos a platicar un poquito algunos datos de la cristiada, sobre todo de los antecedentes, la causa por la que se tuvieron que levantar en armas, ¿verdad? Para ese entonces, bueno, pues se aprobaron unos artículos en la Constitución, unos artículos muy persecutorios, ¿verdad? Que trataban, pues, de tener sometida a la iglesia, a los sacerdotes de manera particular, ¿verdad? Sí, que no podían, pues básicamente, celebrar los sacerdotes con esas condiciones, ¿no? Preguntaba que quién había iniciado esa revolución, esa guerra. Le decían, cállese, no puedo hablar de eso porque nos meten las voces. Sí, sí, sí. Y se callaban, ¿verdad? Todo mundo calladito, calles en la boca, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Bueno, pues para entender ese movimiento, repito, primero tenemos que entender todo lo que hubo, pues, de persecución antes de, no sé, Uriel, si quieres comentarnos algunos datos también, como lo de los antecedentes. Bueno, pues yo que a lo mejor todos, usted padre se acuerda de, pues si nos fuéramos hasta las leyes de reforma de 1857, con el presidente Benito Juárez, pues ahí empezaron le quitaron los bienes a la iglesia, y después después de Benito Juárez, pues quedaron esas leyes, pero Porfirio Díaz no las aplicaba porque pues decía no tengo que molestar al pueblo católico, pero no las reformó. Entonces, pero realmente de la Constitución de 1917, ¿qué se acuerda usted cuando la aprobaron? ¿O qué se estilaba usted cuando estaba chiquillo que decían de esa Constitución? Pues estaba muy chico. No, ya cuando yo llegué al uso de razón, por ahí como a los 6 o 7 años ya pues hacía mucho que se trataba ese asunto. Pero luego yo recuerdo con coraje, con lástima por estos individuos
que antipatriotas, como Santana, que vendió gran parte de México, como si fuera puercos, como si fueran gallinas, era parte de México con todo y todo. Y, esos individuos antipatriotas que no saben lo que es la patria. Oiga, padre Agustín, ¿usted conoció a alguno de los santos o de los mártires o de los beatos que tenemos hoy en este momento? No, yo creo que yo. Pues sí, a los Romo, los traté, pues de retiradito al mártir, luego a Román Romo fue mi párroco en Santa Teresita. Mi párroco, pues los traté. Yo era, primero no era ni seminarista, ¿verdad? Los traté como mi párroco, a Román Romo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo creo que el testimonio de los santos, de nuestros mártires mexicanos, pues eso generó también a veces muchas vocaciones, ¿verdad? Aquí usted nos habla ya de el hermano de Santo Toribio Romo, ¿verdad? Pero pues podemos hablar aquí en la diócesis de San Juan, tenemos también descendientes directamente de mártires porque pues los mataron, algunos de ellos en la cristiada, ¿verdad? Tenemos el caso de don Nicho Vázquez, que mataron junto con Miguel Gómez Loza aquí en San Francisco, y de nietos de don Nicho tenemos tres sacerdotes aquí en la diócesis, ¿verdad? Y bueno, pues nosotros decimos que es gracias a la sangre que derramaron esas personas, de alguna manera Dios nos bendijo con muchas vocaciones sacerdotales. Hay otros que no murieron, aquí de la diócesis, como el padre Carlos Rocha, que también es nieto de un general cristero, y en fin, pudiéramos seguir hablando de muchas personas que tienen relación con gente que vivió, con gente que luchó en ese tiempo por la libertad religiosa. Y recalco que fue libertad religiosa, digo, no fue solamente por la libertad religiosa por la que lucharon nuestros cristeros, o sea, esa fue una de tantas, pero la verdad es que gracias a ellos tenemos libertad de expresión. En ese entonces no se les permitía ni siquiera expresarse, ni verbal ni escrito, porque tenían prohibido periódicos que hablaran de la doctrina o de la religión católica, ¿verdad? De la libertad de reunión, no podían reunirse. Ya nos decía el padre Montes que ni siquiera para estudiar, cuando él estuvo en el seminario años después, ni siquiera se les permitía reunirse libremente para estudiar. Entonces, gracias a esa lucha que dieron ellos, tenemos esa serie de libertades, de derechos humanos que hoy en día estamos nosotros gozando de ellos y que no lo hemos valorado los católicos, y menos en esta generación que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Gracias a la sangre que ellos derramaron, nosotros tenemos esa serie de libertades, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, en la educación, en la enseñanza, la iglesia siempre se preocupó por la formación, por las escuelas, ¿verdad? O sea, desde los inicios, después de la conquista, la Universidad de México fue gestionada por los sacerdotes, ¿verdad? Ellos ahí tenían colegios en lo que hoy es la
la Ciudad de México. Si hablamos ya muchos años después, pero aquí en Guadalajara, por ejemplo, lo que es la Universidad de Guadalajara, fundada por Fray Antonio Alcalde también, él fue el que gestionó ante los reyes de España esa autorización, ¿eh? En los pueblos, muchos se han de acordar de los que son de mi generación o poquito antes, que las escuelitas que había, era la escuelita parroquial, la escuelita de doña fulanita, ¿verdad? Ellos siempre se preocuparon. A San Tranquilino Viarco, aquí en Tepatitlán, que lo ahorcaron en ese tiempo, desde que estuvo en Lagos de Moreno, aquí, tenía sus escuelas de niños también, se preocupaba por la formación. Entonces, la iglesia siempre estuvo luchando por ellos. Llega el gobierno ya con la Constitución del 17, en la que prohíbe totalmente que haya escuelas católicas, ¿verdad? Prohíbe que sacerdotes se dediquen a la educación. Entonces fue un golpe muy duro para la iglesia por la labor que venía desarrollando a lo largo de la historia, ¿no? Oiga, padre, estamos en la ciudad de Tepatitlán, que es la ciudad donde nació Anacleto González Flores. Como usted sabe, murió el 1 de abril de 1927. Hoy es uno de los beatos y patrono de todos los laicos mexicanos. Cuando murió, cuando fue martirizado, ¿usted tiene algún recuerdo de lo que se decía en ese momento, en el año 1927? Pues se prohibía desde luego la predicación eclesiástica. Anacleto González Flores lo maltrataron mucho por eso, porque hablaba mucho de la iglesia, en bien de la iglesia. Y por cierto que lo trataron muy mal cuando lo asesinaron, lo trataron muy mal en el cuartel Colorado. Por eso llegó a ese grado de martirio. Muy bien. Bueno, pues ya se hablaba ahorita pues de la muerte ya de Anacleto, pero también algo que en México motivó mucho precisamente a participar en la actividad social fue una encíclica del Papa León XIII. León XIII, la encíclica Rerum Novarum, en la que se inspiraron todos los luchadores sociales. Gracias a esa encíclica, hablaba de la, ¿cómo pudiéramos llamarle? La responsabilidad que teníamos los católicos de participar en el campo social. En esa encíclica invitaba para que hubiera jornadas de trabajo justas, ¿verdad? Que no hubiera tanta explotación. Y en México se organizaron muchos de nuestros mártires. Ya hablaban ahorita de Anacleto, él y Miguel Gómez Loza, fueron de los que iniciaron con la formación, por ejemplo, de sindicatos para defender los derechos de los trabajadores. Empezaron con cooperativas para conseguir apoyo para los campesinos, conseguir créditos. En fin, fue toda una organización social que tenían estos hombres, ¿verdad? Ya cuando viene la persecución más de lleno, bueno, pues no hubo más recurso que irse a las armas, ¿verdad? Pero ellos estuvieron luchando desde mucho tiempo antes, ¿verdad? Uno de los antecedentes que tenemos nosotros aquí en Jalisco es que los gobiernos de los estados tenían la facultad de reglamentar el número de sacerdotes que debiera haber en cada estado. Y aquí en Jalisco reglamentaron, desde luego, aquí en Jalisco se permitían 250 sacerdotes, pero a través de la lucha de Anacleto y sus compañeros, se logró presionar tanto al gobierno que tuvieron que derogar
esos decretos, ¿verdad? Es el único antecedente que tenemos en México donde a través de la lucha social se derogaron algunas de las leyes de esos decretos en nuestro país. ¿Y gracias a qué? A la organización que tenía Anacleto González Flores a través de la Unión Popular, ¿verdad? Él organizó a la gente con estructura, con responsables en manzanas, en ranchos, en todas las comunidades. Entonces, en un ratito tenía noticia todo mundo, ¿verdad? Aquí en Jalisco, hubo manifestaciones muy fuertes en contra de todo ello, ¿verdad? Una de ellas también, bueno, no propiamente en contra de los artículos, pero poquito antes, que tenemos en el 14, en 1914, donde México se consagró al Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Y eso se replicó en varios estados, y aquí en Jalisco hicieron una manifestación muy fuerte y el gobierno pues no estuvo de acuerdo con ello y expulsó al obispo en ese entonces, Orozco y Jiménez, lo expulsó, ¿verdad? Por acudir con los que hicieron esta manifestación de fe en la ciudad de Guadalajara. Son algunos de los antecedentes que tenemos, ¿verdad? Propiamente muy significativos, porque gracias a esa devoción que hubo al Sagrado Corazón, después se quiso construir el monumento a Cristo Rey, en lo que hoy es el Cubilete, en la montaña, ahí en Tresilado, pero no permitieron que se construyera y acudió a ese lugar el delegado apostólico y por esa razón fue expulsado del país, ¿no? Y este monumento que tenemos ahorita a Cristo Rey, pues vino ya muchos años después, ¿verdad? Muchos años después, porque el gobierno no permitió que se construyera originalmente, ¿no? Y en este año nosotros estamos ya también recordando la encíclica Quas Primas. 100 años hace que el Papa expidió esta encíclica en la que se instituyó la fiesta de Cristo Rey, ¿verdad? De Cristo Rey del universo. Dicen que fue gracias a la devoción que hubo en México hacia Cristo Rey, el Papa expidió esa encíclica. No sé, Uriel nos puede platicar un poquito de ella, porque estamos por celebrar los 100 años de esta encíclica, la Quas Primas. Sí, efectivamente, el día 11 de diciembre de 1925 se expide esta encíclica por el Papa Pío XI en este caso, y establece la festividad de Cristo Rey. Entonces era en el mes de noviembre, a finales de octubre. Después se cambió al último domingo del calendario litúrgico en la festividad de Cristo Rey del universo. Pero esto es muy interesante lo que dice el licenciado Ramón, porque efectivamente, dada la inquietud que se tenía en México, donde ya se proclamó por primera vez a Cristo Rey, como Cristo Rey del universo, no estaba constituido. Y con esa consagración que se hizo en el 14 al Sagrado Corazón de Jesús, y esos monumentos que se quisieron hacer en su momento en el Cerro del Cubilete, previo al que tenemos, inspiró para que el Papa Pío XI se animara a sacar ese documento. Estamos por celebrar estos 100 años. Los grandes documentos de la Iglesia, como ya mencionaba la Rerum Novarum, han tenido una serie de secuelas a los 40 años, a los 80 años y a los 100 años de la Rerum Novarum. Ojalá el Papa, hoy León XIV, nos pudiera regalar un documento a los 100 años de la Quas Primas. Yo tengo noticias que la Conferencia del Episcopado Mexicano sí va a sacar un documento en este sentido. Y pues la verdad que debemos sentirnos orgullosos como mexicanos, porque de alguna manera Dios inspiró a este pueblo que ya venía pues sufriendo la persecución desde años antes, para proclamar a Cristo Rey del universo. Y esa es un grito que se daba inclusive como contraseña en los cristeros, en la persecución religiosa, ¿verdad? ¿Quién vive?
viva Cristo Rey, ¿verdad? Entonces, este grito que muchas veces lo oímos así, tiene su historia y tiene su fundamento. Ojalá que podamos de veras recordar, repito, este 11 de diciembre, un día antes de la Virgen de Guadalupe, esos 100 años. Es un documento muy cortito, muy sencillito, donde establece pues esta conmemoración en toda la Iglesia Católica, ¿no? Gracias a la inspiración del pueblo mexicano. Bien. Bien, pues dentro de algunos antecedentes más también que tenemos, ¿verdad? Vemos que en 1914, aquí el gobierno de Jalisco expulsó a todos los sacerdotes extranjeros, porque fue una de las actividades que el gobierno emprendió en contra de los sacerdotes extranjeros, sobre todo, con la reglamentación que hicieron precisamente. Aquí los juntó en Guadalajara, anexó un tren, un vagón del tren que iba a Colima, y ahí subió a todos los sacerdotes extranjeros a llevarlos a Manzanillo. Ya de Manzanillo, de ahí los expulsaron, unos se fueron a Cuba, otros a Estados Unidos, otros que venían de Europa, pero de ahí tuvieron que salir. Estamos hablando del 14, de 1914, que se dieron ese tipo de hechos, ¿no? Entonces es importante conocerlo para que veamos el por qué fue este movimiento, ¿no? También en esas fechas hubo un enfrentamiento entre carrancistas y villistas, 1915 ya en Guadalajara, y desde luego pues ganaron los carrancistas, hicieron expulsar a los villistas. Los villistas eran, pudiéramos decir que más tolerantes, ¿verdad? En cuestión de principios religiosos, pero los carrancistas llegaban, saqueaban templos, saqueaban seminarios, expulsaban a las religiosas de sus conventos, ¿verdad? Y en esta fecha, en 1915, después del combate que hubo en Guadalajara entre carrancistas y villistas, hubo muchos lesionados, muchos heridos, y entre otros un sacerdote salió a apoyarlos, ¿eh? El padre David Galván Bermúdez, el padre Galván, hoy santo, salió a apoyarlos, y por andarlos apoyando, él no se fijaba si eran carrancistas o villistas, él iba a auxiliarlos, y los carrancistas lo fusilan al padre ¿verdad? Sin haber andado, digamos, ya no era la Revolución Cristiana todavía, pero sin embargo ya lo mataron los carrancistas. Entonces es uno de los primeros sacerdotes que mataron. Repito que hoy es santo, ¿eh? El padre Galván, ¿verdad? Que lo conocemos, David Galván Bermúdez, ¿eh? Y algunos otros antecedentes, ¿verdad? Esto no solamente aquí, esto se repitió, repito, en varios estados, ¿eh? Por lo del número de sacerdotes. En Tabasco, allá sí fue, ahora sí que una decisión de acabar con la iglesia. Siendo allá gobernador Tomás Garrido Canaval, él reglamentó de tal manera que los sacerdotes nada más se permitían 2 para todo el estado, y la condición que les puso fue que fueran casados. Pues era terminar totalmente con la iglesia, ¿no? Entonces, como no aceptaron eso, expulsó a los pocos que quedaban ahí, los expulsó. Entonces, básicamente, Tabasco se quedó sin sacerdotes en ese tiempo, antes de la cristiada, estamos hablando, ¿verdad? Entonces, sí es importante conocer todos los antecedentes, que veamos que el levantamiento no fue nada más, como dijeran algunos, un capricho, ¿no? O sea, hay muchos antecedentes, ¿verdad? Repito, esto en varios estados se fue dando, ¿eh? Sí, debe comentar algo, Ariel. No, pues nada más mencionar que efectivamente hay muchos antecedentes, como estaban mencionando. Sin embargo, pues se dice que la gota que derramó el vaso fue ya en el 26, con esta famosa ley de cultos públicos, conocida como la Ley Calles, cuando fueron alguna vez algunos obispos a decirle al presidente Calle, decirle, pues,
que querían que se reformaran esos artículos que de alguna manera impedían el culto público, ¿no? O sea, era totalmente asfixiar a la Iglesia Católica. Y pues él les dijo, pues nomás les queda dos caminos, ¿no? O acatan la ley o se levantan en armas. Y pues realmente fue obligarlos, ¿no? Obligarlos. Aunque ciertamente la persecución religiosa o la cristiada como un levantamiento popular no fue auspiciado y muchas veces ni promovido como tal formalmente por la iglesia, fue un levantamiento popular. En paz descanse don Paco Gallegos, él decía que algunos de los que él entrevistó, gente humilde, gente campesina, obrera, le decía que por qué se había levantado en armas, y él decía, pues es que, pues para defender a los padrecitos, ¿ah? Pues no es justo que nos dejen morir como perros, ¿ah? Sin recibir los sacramentos. Y eso es lo que decía mucha gente, entonces, esa ley Calles, que pues entró en vigor el 1 de julio de 1926, estamos ya en el siguiente año, y fue lo que detonó de alguna manera la persecución religiosa en México. Y en eso fue ya lo que, ahora sí, como dicen por ahí el dicho, la gota que derramó el vaso, ¿no? Pero hay algunos otros antecedentes también que pudiéramos seguir nosotros comentando. Por ejemplo, en 1918, ¿verdad? Es expulsado de México nuestro arzobispo Francisco Orozco y Jiménez, ¿verdad? O sea, es preso y llevado a los Estados Unidos, ¿verdad? En 1921 colocan una bomba en las puertas del arzobispado de la Ciudad de México. El mismo 21, también en la casa del arzobispo de José Mora y del Río, también en la Ciudad de México, ¿verdad? En Guadalajara, en el 21 también, el 1 de mayo, toman la catedral, el sindicato pues socialista de México toma catedral, y en lo alto de la catedral, en el asta bandera, ahí colocaron la bandera comunista, ¿verdad? Y ahí se echó una hazaña Miguel Gómez Loza, uno de nuestros beatos, ¿verdad? Él se subió solito, y estando ya arriba, él destruyó la bandera rojinegra que tenían los socialistas. Estamos hablando, repito, todavía en 1921, ¿verdad? Esto mismo ocurrió en Morelia también, tomaron catedral, y pues hubo manifestaciones ahí de los católicos, y pues hubo varios muertos ahí que se enfrentaron en contra el gobierno, ¿eh? En estos años, pues, también pudiéramos hablar que en el 21 se colocó una bomba en el altar de la Santísima Virgen de Guadalupe, en la Ciudad de México, en la Basílica de Guadalupe. O sea, eran atentados ya directos, ¿verdad? Directos contra personas y contra instituciones católicas, ¿no? Bueno, ya les decía pues de la colocación de la primera piedra en el Cristo Rey. Esto fue en el 23, ahí acudió Monseñor Ernesto Filippi, que era el delegado apostólico, y a partir de ahí viene la orden de expulsión, ¿no? Hay algunos otros aspectos que pudiéramos seguir manejando también como antecedentes, ¿verdad? Pero pues yo creo que aquí resaltar ahora sí lo que hablábamos de la ley Calles, ¿verdad? Que fue lo que derramó el vaso. La ley Calles no fue otra cosa más que reformas al Código Penal en las cuales se establecían sanciones, que era desde cárcel y multa para los sacerdotes, por ejemplo. Los sacerdotes estaba prohibido que salieran a la calle con su ornamento, ¿verdad? Con su sotana, pudiéramos decir, entre otras cosas, ¿verdad? El oficiar misas fuera de los recintos, pues también era sancionado, ¿no? Entonces es una serie de medidas anticatólicas del gobierno mexicano que pudiéramos nosotros ir mencionando a detalles cada una de ellas, ¿no? Bien, pues simplemente mencionar, hay quienes dicen, oye, pero pues eso ya están como venerando cenizas ya hace un siglo de eso,
Y como decía San Alberto Hurtado, este santo chileno jesuita, dice es que no se trata solamente de venerar cenizas, sino que nos ayuda a encender el fuego del Evangelio y a transmitir el fuego del Evangelio a las siguientes generaciones. La historia que no es enseñada es la historia que es olvidada. Y también se dice que la historia, que no conoce su historia está condenado a repetirla. Ojalá que nos demos ese tiempo, ese espacio. Agradecemos a Radio Evangelio, al padre Agustín Montesegura, a pesar de su edad, aquí está compartiendo con nosotros algunas de las experiencias de su vida. Acérquense con la gente, donde nos estén viendo. Estamos por celebrar este centenario el 2026 con su sacerdote, con su obispo, y ojalá nos ayuden a documentar, a levantar esos testimonios de la gente que tuvo algún familiar, algún conocido, algún documento, algún libro, alguna literatura sobre esta epopeya cristera. Gracias a Radio Evangelio y gracias a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla viendo este programa. Pues gracias, licenciado Ramón. Gracias, licenciado José Uriel. Padre Agustín, muchas gracias. Gracias, pues, por su tiempo que nos dedicaron. Hoy hemos aprendido mucho y hemos aprendido que debemos de luchar siempre. No tenemos que quedarnos con las manos abajo, hay que luchar para la evangelización. Y no es solamente, como dice usted, recordar cenizas, sino, pues, que nos corre en las manos, en las venas, sangre. Y no podemos dejar esto nomás así. Tenemos que luchar y luchar, pues claro, en la evangelización. Y tenemos que, más que nada, documentarnos. Yo les agradezco que nos hayan dicho todo esto porque, pues le digo al licenciado Ramón, yo estoy verde en este asunto, pero estoy aprendiendo con ustedes y pues queremos acercarnos a ustedes para aprender. Hoy agradecemos pues a todos los medios de comunicación, Telecable Tepa, que también ha estado con nosotros al pie del cañón, como hoy en un programa tan especial. Gracias a todos ellos y pues tenemos que ahora sí cerrar la cortina el día de hoy. Licenciado Ramón, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Estamos a sus órdenes. Ojalá y nos ayuden para que estos 100 años podamos documentar muchas cosas que todavía no sabemos de la cristiada. Muchas gracias. Padre Agustín, muchas gracias. Gracias a Dios y a ustedes. Gracias por permitirnos entrar a su casa. Hoy el programa está aquí en vivo desde los sauces de arriba, en la casa del Padre Agustín. Quisimos hacerlo así, pues, porque es una pieza importante para nosotros, el Padre Agustín, en nuestra vida cristiana. Por ejemplo, tiene 105 años ya próximos, y vean la memoria que tiene, y nos ha platicado todavía acerca de los acontecimientos que ustedes estaban platicando. Gracias, Padre Agustín. Licenciado, muchas gracias por su tiempo. Sé que pues es difícil este horario y aún así están aquí. Muchas gracias. No, pues un gusto, gracias. La verdad, el Padre Agustín creo que nos dio a todos una lección de lo que es ser un sacerdote en tiempo de pandemia. A mí nunca se me va a olvidar ese confesionario móvil afuera del santuario del Señor. Creo que es una foto icónica y gracias y Dios lo bendiga por ese testimonio del sacerdote. Nomás por ahí tenemos algunos mensajitos para cerrar con broche de oro. Pues si quieren, léalos, por favor. Bien, le manda saludos Mago Gutiérrez, al Padre Agustín y al panel. Qué gusto de tenerlos. También a José Adolfo Aguirre Gamiño. Sí, también él manda saludos al panel. Son los mismos, es el mismo. Sí. Es el mismo. Sí. Muy bien. Entonces, saludos a los invitados, saludos a Jorge y saludos al Padre Agustín. Gracias. Gracias a todos. Pues tenemos que despedir el programa porque Telecable ya tiene otras programaciones. Gracias a todos, que la pasen bien y pues nos vemos hasta la próxima. Buenas tardes. Hasta luego.